Buenas noches para todos, Dios los bendiga, qué bueno, qué alegría encontrarnos en este espacio de oración, de encuentro con el Señor. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos para iniciar entonces con nuestra oración inicial. Bueno, buenas noches para todos los que se han ido conectando. Qué bueno encontrarnos los martes. Martes de oración, martes de encuentro con el Señor, martes de crecimiento en la fe. Vamos a hacer entonces un momento de oración para iniciar nuestro espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos dispongamos. Si quiere, cierre sus ojos. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios, como hemos dicho, es hacernos conscientes de que Él está. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios quiere hoy fortalecerte. Está atento a tus necesidades, a lo que te pasa, a lo que necesitas. Quiere hoy llenar tu corazón. Quiere hoy levantarte, consolarte. Señor, reconocemos en esta noche que estamos necesitados de ti. Reconocemos en esta noche, Señor, que hemos venido carentes, Señor, carentes de fuerzas, carentes quizás de luz. Y necesitamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en el nombre de Jesús. Ven a consolar, ven a liberar, ven a sanar, ven a llenar, ven a iluminar. Señor, tú sabes lo que necesitamos.
Tú sabes lo que hay en nuestra vida. Ven y muévete, Señor. Ven y sopla con tu amor, con tu gracia. Echa fuera lo que no es tuyo, lo que nos aparta de ti. Saca de nuestras vidas lo que no nos conviene y llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Querido hermano, yo te invito a que llame al Espíritu Santo que sopla en su vida, con este canto sencillo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Una última vez, Dios sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estás sobrando. Te damos la bienvenida una vez más a nuestros corazones y a nuestra vida. Sabemos, Señor, que vienes a iluminar, que vienes a sanar, que vienes a dirigir. Gracias, Señor, por esta noche. Entregamos, Señor, la vida de Nayeli, para que tú, Señor, nos hables a través de ella. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche. Que se puedan conectar todos los que tú quieras. Porque todo, Señor, lo que hacemos es por ti, para ti y en ti. Así lo dice San Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre, para que sea ella acompañándonos, para que sea ella también dirigiendo, reinando con Jesús en nuestra vida. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Quedamos en la presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No sé si Ginette quiere presentar a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, primero la saludo, Nayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto porque no nos habíamos visto tampoco.
Nuestra invitada de hoy, de México, bienvenida, una experta en temas de educación, del equipo del doctor Mahatma, que hace ya algunos días estuvo con nosotros también en uno de nuestros grupos. Y bueno, no, estamos aquí dispuestos para escucharte y aprender mucho de tus enseñanzas. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos. Qué gusto poder estar en contacto a través de la tecnología. Si no, no me imagino yo en su hermoso país. Y estoy tan feliz de poder estar en relación con. Es como muy enriquecedor para todos, ¿no? El poder tocarnos tan de cerca, aunque sea de manera virtual. Gracias, gracias por la invitación. Sí, sin duda, vamos a tener un tema muy bonito. Qué bueno, bienvenida y iniciemos con el tema entonces. Muy bien. ¿Ya voy? Ok. Bueno, les platico un poquito de mí, como para que sepan por qué o desde dónde les estoy platicando. En efecto, yo trabajo con el doctor Mahatma Sánchez en el Instituto Te Orientamos, que está formado por un equipo multidisciplinar para abordar todas las temáticas que se nos presenten, sobre todo sociales y educativas y así. Personalmente, pues soy filósofa de la Universidad La Salle. Actualmente acabo de terminar la maestría en filosofía aplicada por la Universidad Vasco de Quiroga y tengo 24 años en educación, sobre todo a nivel bachillerato. Entonces, bueno, pues mucho de lo que vamos a platicar tiene que ver con lo que hacemos. Me platicaban que todos ustedes son docentes, son profesores, entonces sabemos a qué saben los toros desde abajo, desde la plaza, no desde las gradas. Entonces, bueno, espero que lo que platiquemos hoy vamos a platicar un poco de brechas generacionales y del diálogo con la cultura actual. Entonces, no es nada nuevo, es algo con lo que pues estamos todos los días al pendiente y estamos en contacto, ¿no? No sé si ya puedo compartir mi presentación, ¿sí? ¿Estaré habilitada? Ok, bueno, intentamos. Permítame, ya le voy a dar inicio para que pueda compartir. ¿Mandé? No escuché. Ya le estoy dando el permiso para que pueda compartir. Y ya. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto, sí, señora. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues para poder hablar de quiénes son estas generaciones o preguntarnos quiénes son estas generaciones, a mí no me gusta mucho dar esta charla como aislada, ¿no? O sea, si quieres ver las características de las generaciones, pues lo común o lo normal es que vayamos a alguna revista, así como ojemos y dijimos, ay, ¿cómo son los millennials? ¿Y cómo son los centennials? ¿Y cómo son la generación baby boomers? ¿Sí? Y la verdad es que hemos leído tanto de este tema que hay demasiada información y muy poca en concreto. Incluso hay información que se contradice. Entonces, como que nunca ha sido muy claro como para qué estudiar esto de las brechas generacionales. Las brechas generacionales nosotros hoy las vamos a abordar porque estamos en contacto con ellas y porque entender su sistema de creencias, entender su idiosincrasia, entender desde dónde parten, nos ayuda a comunicarnos mejor, nos ayuda a relacionarnos mejor, a entender quiénes somos nosotros, independientemente de la edad que tiene cada uno, y quiénes son ellos, para poder establecer unas líneas mucho más claras, mucho más directas y mucho más asertivas, sobre todo cuando estamos hablando con ellos, ¿no? Entonces, por eso vamos a tratar de hacer un rapidísimo encuadre, porque creo que nada más tengo como media hora. Ay, sí. Espero ser breve y concreta. Normalmente sí soy, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, el encuadre sería desde la filosofía y vemos que todas las corrientes ideológicas, que las últimas que nos han impactado, pues vienen desde los existencialistas, ¿no? Las corrientes anteriores a ellos, que son Hegel y Kant, pues eran grandes sistemas del siglo XIX que la verdad es que, salvo que estudies filosofía o que estés metido en ciencias políticas, normalmente nosotros no entramos mucho en contacto con ellas. Pero los filósofos existencialistas sí. ¿Por qué? Porque ellos tocaron temas que están relacionados con las situaciones límite de la vida. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, hubo un Nietzsche, hubo un Kierkegaard, un Sartre, un Schopenhauer, un Buber, que nos trajeron a la mesa temas como muerte, angustia, valores, poder,
relación, y que son temas que nos importan y nos impactan en el día a día, en lo cotidiano. Estos filósofos hicieron toda una serie de planteamientos que hoy todavía seguimos reflexionando acerca de ellos, ¿no? Después de ellos vinieron dos grandes filósofos o una gran filosofía llamada fenomenólogos. Muchos de nosotros hemos oído hablar de que estamos viviendo la posmodernidad. Digo, algunos de ustedes, con todo el respeto que me merecen, serán a lo mejor muy expertos en este tema. Pero habrá otros que apenas si lo hemos escuchado por primera vez, ¿no? ¿Qué es eso de la posmodernidad? O sea, sí viene después de la posmodernidad, pero ¿en qué consiste? Los autores de este periodo, de los fenomenólogos, los primeros que empezaron a hablar de esto, ojo, lo voy a explicar así como muy básico, muy someramente. Si me oyeran mis maestros de filosofía probablemente me corregirían. Pero bueno, es solo para hacer un encuadre. Pues han sido Husserl y Heidegger. Ellos, en su libro del ser y el tiempo, nos hablan de un cambio de paradigma. Pero para eso nosotros teníamos que cuestionarnos qué es el paradigma. Hemos oído hablar muchas veces esta palabra, sabemos que hay que cambiarlo y sabemos que hay que romper paradigmas. Pero es complicado entender la palabra paradigma. No sé si alguno de ustedes sabe qué es paradigma o quiere participar o le gustaría como adivinar o más o menos definir qué es paradigma. Ya sé, son como mis alumnos de prepa, no participan. No se apuren, yo estoy acostumbrada. ¿A qué les suena paradigma? Como una construcción, puede ser personal o social, o una idea sobre algo en específico que puede ser buena o no, no sé, me imagino que es algo así. Muy bien, muy bien. Diríamos en México que le pegaste a los pelos de la piñata. Ya casi la tiras. ¿Quién da más? ¿Quién quiere intentar pegarle a la piñata? Son ideas preestablecidas por la sociedad. No te di la primera parte, Gloria. Ideas preestablecidas. Ideas preestablecidas. Muy bien, le pegaste al cono de la piñata. Pues como esquemas en los que muchas veces nos montamos y seguimos esa idea ya estando a veces, muchas veces. Puede ser configura. A mí porque siempre me mete. Si María yo lo hago. Ok, ¿y qué piensas de qué es paradigma? Gracias, Gloria. Diana, ¿te escuchamos? Sí, era Diana quien estaba hablando, sí. Ya sé esto de la tecnología. ¿Quieres decir, Diana? Uy, casi no se te escucha. Pero bueno, más o menos, tomando las ideas, poquitas o muchas que alcancé a escuchar, porque la verdad es que no los escuché a todos. Paradigma, vamos a irnos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Dice que es una palabra del latín tardío, que viene del griego, paradigma, y es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Dicho de una manera práctica, son los lentes que nos ponemos para ver el mundo. Son el punto de vista o el modelo desde donde nos aproximamos a la realidad. Entonces es muy interesante porque a veces no nos atrevemos a cuestionar nuestros propios paradigmas, hasta que no viene alguien de otra generación y no lo mueve, y no lo cuestiona. Y entonces, por supuesto que brincas y les llamas generación de cristal y cómo se te ocurre, y así no son las cosas, porque siempre se han hecho así, desde nuestros modelos. Entonces es retador hablar de cambiar de paradigma, es retador hablar de romper nuestros paradigmas, porque queremos que el otro rompa sus paradigmas, pero no siempre estamos tan dispuestos a que seamos nosotros los que lo rompamos. Digo, ser maestro siempre te mantiene en esta zona filosa de tener que estar cuestionándote tus paradigmas, pero no siempre estamos tan a gusto. Preferimos nuestra zona de confort, donde el paradigma no se mueva, porque son estos modelos desde donde me aproximo para entender el mundo. Y por esta razón, es importante que entendamos por qué tenemos que hablar
de brechas generacionales. Lo que planteaban Husserl y Heidegger es en una idea central muy básica, que hablaban del Dasein. El Dasein van a decir que es el ser en sí, que en cada caso es cada quien. A mí me gusta explicarlo tal vez de una manera muy simple. Los alemanes creo que no lo verían tan simple, pero me parece que esta idea nos habla bastante claro a nosotros, como este diamante, como esta figura polifacética, donde a lo mejor conocemos algo de mi alumno, o a lo mejor conozco algo de mi pareja, o a lo mejor conozco algo de mis hijos, o a lo mejor conozco algo de mi compañero de trabajo, pero solo son unas facetas. Y hay otras que no conozco tan bien. Y de repente brinca o dice o se posiciona en un tema y tú no sabes por qué está reaccionando de esa manera. Y eso significa o responde a porque hay una serie de facetas que tú desconoces de él, aunque pareciera que llevas toda la vida viviendo con él, sea su mamá, sea su pareja, sea su maestro. Pero él tiene facetas diferentes a las tuyas. Eso hace que cambiemos de paradigma. Vamos a hacer un ejercicio de paradigma. Fíjense bien en estas 4 imágenes. Toda la vida nos han enseñado que el aparato reproductor es así, ¿verdad? ¿Y qué creen? No es así. Es como la figura de abajo. Y nadie se lo imagina porque toda la vida lo hemos visto plano. Toda la vida lo hemos visto con sus partes. Cuando ves la figura de abajo, entonces, por ejemplo, entiendes por qué una mujer embarazada toda la vida está yendo al baño. Pues porque el útero está sobre la vejiga. Entonces, tener un bebé de 9 meses ahí, pues es casi imposible no ir al baño, ¿no? O el sistema solar. Toda la vida nos han presentado el sistema solar plano, así redondito, perfecto, o ovalado. Pero no es así, en realidad es como abajo. Y cuando lo ves abajo, claro que cambia tu paradigma y dices, claro, hay tiempo y espacio. Entraron 2 factores que en teoría tú sabías que existían, pero que no los habías visualizado, porque no es que veamos el sistema solar, somos parte de él. Entonces, cuando cambia tu punto de vista desde donde te acercas, puedes cambiar y comprender al otro de otra manera. ¿Sí me voy explicando? Y eso hace que pareciera que la realidad, diría Bauman, es líquida, que ya no se sostiene en nada, que hay tantos puntos de vista que no hay en dónde pararse con firmeza. Y eso parece que nuestra realidad es muy caótica y muy líquida y muy fluida, ya no hay valores y la familia ya no tiene estructura y la iglesia y la política no sirve de nada y da igual que gane Trump o que gane el otro, Biden. O sea, y todo el mundo opina de todo y pareciera que todo es fluido y líquido. Y pareciera que no hay dónde agarrarse, cuando en realidad lo que estamos sufriendo es un cambio de paradigma, donde ya no puedo aferrarme a decir que las cosas son cuadradas o son redondas. Y no es que haya muchas verdades. Esta imagen a mí me gusta mucho, porque la verdad sigue siendo una. Lo que tenemos que tener ahora es la humildad de entender que hay muchos puntos desde donde nos paramos y podemos observar. Y que si yo no tengo la humildad para aceptar que el otro no está viendo las cosas como yo, no voy a entenderme con el otro. Vamos a estar chocando, vamos a estar queriendo imponer el uno al otro. Entonces es muy importante que vayamos entendiendo este encuadre filosófico. La posmodernidad es esta fluidez y es este cambio paradigmático. Es esta ser facetado, que habrá que ser muy humildes y muy pacientes para poder lograr entender al otro. Y todo esto conforma nuestro sistema de creencias y también nuestro autoconcepto. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza todo el mundo? Pues cosas en las que creemos. Todo un sistema de creencias, marcas, valores, religiones, emociones, el concepto de globalización, porque ya no me sé solo, me sé global. Más marcas, porque la mercadotecnia y el consumismo, los valores que me heredaron del árbol genealógico, valores que de repente estamos muy de acuerdo y no estoy dispuesto a perderlos, pero otros valores que tú dirías, ay, ojalá ya cambie, porque no puede seguir siendo, por ejemplo, lo femenino, lo masculino entendido como el siglo pasado. Ya no, las nuevas generaciones menos. Entonces, nuestro posicionamiento ante la ecología o la creación, todo esto va modificando, se va cambiando todo el tiempo, el sistema de creencias. Y tenemos que ser como muy valientes para atrevernos a cuestionarlo. Porque si no nos atrevemos, nos vamos quedando con unos paradigmas muy chiquitos, muy estrechos, que rozan
con todas las demás generaciones, porque no están tan abiertos. También nuestro autoconcepto, ¿no? De repente tener estas creencias, pues me pueden destrozar, como en esta imagen de que mi propio yo, o el concepto que yo tengo, mis heridas del pasado me presentan como fragmentado, fracturado, o bien tengo una autoestima bastante crecida y no es eso en realidad, sino entender que yo me voy construyendo a mí mismo y en la medida y oportunidad que me doy de dialogar con los diferentes, en la medida que el yo que me construyo es un yo mucho más completo y mucho más adaptado y asertivo para la época moderna, para lo que estamos viviendo. Todo esto es muy simpático porque trabajo con un neuropsicólogo. Entonces, todo esto se representa. ¿Ven esta bonita imagen? Bueno, pues ese es el escáner del cerebro cuando está pensando en las ideas de acá. Cuando tú piensas en todas estas cosas, si te tomaran en ese momento un escaneo de tu cerebro, así se ven las conexiones neurológicas. Este es un sistema de creencias real y está hermosísimo porque nuestro cerebro todo el tiempo es plástico. El cerebro sí tiene esta plasticidad. De repente los que somos medio necios somos nosotros por el carácter o el temperamento o la educación. Pero no, nuestro cerebro tiene plasticidad para poder moldearse, para poder modificarse, para poder entender ideas nuevas. Y todo esto antes de entrar a brechas generacionales. Nos va a abrir como el parámetro de por qué queremos estudiarlas. Hay dos cosas que vamos a partir de brechas generacionales. Si las brechas generacionales tienen años, de tal año a tal año perteneces a tal, de tal año a tal año perteneces a tal, están equivocadas. Las brechas generacionales no pueden, no deben llevar años. ¿Por qué? Porque habla de sistema de creencias. Y entonces los sistemas de creencias se dan en temporadas, pero aún así puede haber gente de tu edad que sea súper avanzada, o puede haber gente de tu edad que sean un alma vieja. ¿No les ha pasado? Que tienen amigas de su edad y tú dices, Dios mío, parece anciana, por Dios. Ni te gusta juntarte con ella porque es como medio ruquito. Y es cierto, o sea, no es una edad la que me va a determinar, va a ser una serie de experiencias vividas las que determinan esto. Primera. Segunda, el concepto de brechas generacionales surge por una necesidad de mercadotecnia. Es la mercadotecnia, como ciencia por ahí en los 70s, que va a empezar a perfilar, entre comillas, perfilar desde estándares norteamericanos cómo deben de ser las generaciones. O sea, antes de eso, a nadie le importaban las brechas generacionales y nadie decía a qué brecha generacional pertenecía, era ridículo. Y lo hace la mercadotecnia, la que va a definir para poder vender mejor, para poder taguearnos como un nicho de venta. Entonces, las generaciones más antiguas, ni sabemos ni nos importa mucho este tema. Las generaciones nuevas cada vez van a ser más cortitas para que cambie de nombre porque cada vez es más especializado el mercado. Entonces, una estrategia de mercadotecnia. No podemos perder de vista que tiene una finalidad pragmática. Están queriendo vendernos cosas a nuestra edad, con nuestro sistema de creencias. Los programas que viste, los libros que leíste, las películas que fueron famosas, las canciones que te impactaron, chalalala. Pero tiene una estrategia mercadológica. Y ojo, no puede tener años tampoco porque los estándares son norteamericanos y no corresponden a los estándares latinoamericanos o africanos o asiáticos o europeos. Entonces es ridículo decir, tal generación es de tal a tal edad, ¿no es cierto? Habrá características que nos llenen más, que nos satisfagan más. ¿A partir de cuándo la mercadotecnia empezó a hablar esto de las brechas generacionales? A partir de la generación silenciosa. Los años que vemos ahí no son los años de esta generación, es la primera, o la que llama la mercadotecnia la primera. Son los años en que dura la Segunda Guerra Mundial. A esta generación se le va a conocer como generación silenciosa, por obvias razones, porque no es que no tuvieran una opinión, es que quien la expresara en voz alta, pues era asesinado, desaparecía, no podía estar más aquí. Es una generación que aprendió a callarse, a someterse y a sobrevivir, porque el cerebro es muy inteligente y te hace sobrevivir. Y si para sobrevivir tenía que callarme la boca, me callaba la boca. Si para sobrevivir tendría que estar de acuerdo en estar en un gueto o en un campo de concentración, pues trataba de hacer lo mejor del día, ¿no? Tan es así que surge todo el estudio de la logoterapia con el doctor Viktor Frankl,
de aquellos que tenían un sentido por el cual vivir, así fuera el odio y querer matar nazis. Ellos se quedaban con el doble de agua y el doble de pan duro, mientras que el otro se dejaba morir, sin su ración de agua mugrosa y sin su ración de pan duro. Entonces, esta generación es sobreviviente. ¿Cuál es su mensaje de esta generación? No desperdicies, porque más se perdió en la guerra. No llores, más se lloró en la guerra. Repáralo, pues porque no había dónde ir a comprar refacciones. Entonces, si tú querías arreglar algo, tenías que repararlo. No gastes, no opines, no busques problemas, mejor cállate, ahorra. Son conceptos de esta persona que siguen teniendo estas edades, que ya son muy mayores, que quedan muy poquitos, y que si tú hablas con ellos, tienen esta mentalidad de haber vivido esta experiencia, aunque no hayan estado precisamente en Europa, porque fue una experiencia global, igual que ahora estamos viviendo la pandemia, ¿no? O sea, saber que más de 20 países estaban en guerra, pues era un impacto en ese momento. Entonces son gente que no desperdicia, que no llora, que no expresa y que no desecha, sino que aprovecha. Es una generación como muy, muy específica. Después de ella van a venir la famosa generación Baby Boomer. Es una generación muy grande, abarca muchas décadas, sin definir años, pero son tanto los sobrevivientes de la guerra como los hijos de la guerra, abarcan esas dos. Y van a creer en las estructuras, el orden, las empresas, el crecer, aquí hay un organigrama, el crecer desde ser bellboy y mensajero hasta llegar a gerente, el desarrollarte, el ser fiel a una empresa que te aceptó y te capacitó durante 30 años laborales, el tener una esposa, un hijo, una hija, ya sabes, la parejita, como si fueran pandas, pero bueno, la parejita, entrar a trabajar a las 9, salir a trabajar a las 6, dejar las cosas del trabajo en el trabajo, recibir una recompensa después de haber trabajado mucho, poder adquirir tu casita después de mucho esfuerzo, los roles de hombre proveedor y mujer que conserva la casa, todo lindo, todo perfecto, las niñitas bien peinadas, los chicos bien arreglados, gente responsable o gente que fuera útil para la sociedad, pues porque vivieron en el tiempo de la posguerra y ojo, de la Guerra Fría. Entonces estamos viviendo también fascinación por el capitalismo o fascinación por el socialismo, depende de dónde te haya tocado en la Guerra Fría, ¿no? Pero siempre en este sentido de ser útil a tu nación, de servir a tu nación, de ser honrado, honorable, de que se te pueda dar crédito porque eres alguien confiable, según el banco y según la sociedad. Entonces viene todo este paradigma de alguien confiable. ¿Qué nos dan los baby boomers hoy por hoy? Son los grandes empresarios. Son aquellos que todavía mantienen una empresa estable, que dan sueldos, que dan trabajo. Son aquellas personas que luchan, que son respetuosos de la ley, que pagan impuestos, que hacen las cosas como se debe hacer, que si el gobierno convoca, ellos apoyan. Son gente que cree en instituciones todavía como la familia, como la iglesia, como la política. Son gente muy confiable, muy responsable. Son gente que prevé o que ahorra para el futuro. Son gente que a lo mejor renunció a sus sueños por tener estabilidad familiar. Son gente como nos dan la poca estabilidad, la poca o mucha estabilidad que tiene la posmodernidad, la dan precisamente los baby boomers. Junto con esta, hay una generación que la mercadotecnia no toca, pero existe. Sociológicamente hablando, existió y son contemporáneos. Nosotros lo conocemos como la generación contestataria, los hippies. Son gente que viviendo estos estándares y esta estabilidad y esta respuesta de ser dignos y responsables para una nación, se atreven a cuestionarla. Y se atreven a cuestionarla fuerte, ¿no? O sea, como por qué me tengo que ir a matar a Vietnam, que es un país que está del otro lado del planeta, si yo soy un joven universitario en mi país. ¿Por qué tengo que preferir la guerra y no la paz? ¿Por qué tengo que ir a matar? ¿Por qué me tengo que quedar callado si hay una injusticia social? Y vienen todos los levantamientos de los 60s y 70s. Digo, hoy por hoy le preguntas a los chavos de prepa quiénes son estos y te dicen que son drogadictos y que no se bañan. No, mi vida. No se bañaban porque los corrían de casa. Y no los corrían de casa como nuestros alumnos hoy en día, que si se enojan, se van a la casa club del fraccionamiento. No. Cuando los papás corrían a estos, no vuelves a pisar esta casa porque no eres digno de esta familia.
sea, no se llamaba Rayito de Luz porque fuera ridícula, sino porque no tenía derecho a usar el nombre de la familia. Lo había deshonrado por ser rebelde. No se vestían ridículo por ridículo, sino porque se quedaban sin ropa, iban y recogían ropa de la caridad de los dispensarios. O sea, era gente que no se bañaba porque no había dónde. O sea, si te vas de tu casa es muy difícil encontrar dónde bañarte. No encontraban trabajo porque no eran honorables y no eran dignos de ser recomendados para un trabajo. Viven en comunidad porque es ahí donde encuentran seguridad y fuerza. Y por último, son profundamente infiltrados por las estructuras gubernamentales para drogarlos, volverlos adictos, experimentar con ellos el LSD, que originalmente era un estímulo para los soldados de Vietnam, para que aguantaran las condiciones de guerra monzónica en Vietnam. Y que se va a infiltrar a estos jóvenes descarriados para que se les catalogue además de drogadictos, ¿no? Además de rebeldes. Pero en realidad fueron jóvenes muy valientes que se atrevieron a decir no a la discriminación de los negros, que se atrevieron a decir no a la guerra, que se atrevieron a decir no a tu proyecto impositivo de un padre intolerante y no dialogante. Y bueno, en Estados Unidos, obviamente viene toda esta réplica en estos grupos contestatarios desde el movimiento del 68 en Tlatelolco, México, hasta pues los que desaparecieron en la Plaza de Mayo en Argentina. O sea, todo nuestro continente latinoamericano quedó infiltrado, quedó empapado por estos movimientos de respuesta contraria, ¿no? O sea, ¿cómo me dices que estoy en una democracia y no soy capaz de elegir la izquierda o la derecha o ser libre? Entonces, son los que nos van a dar esta libertad, son los que van a romper por primera vez estas estructuras. Por supuesto que la mercadotecnia no habla de ellos, porque están difamados hasta la fecha, pero es una generación muy importante a nivel ideológico. O sea, viene a representar pues, todo el abanico de izquierda a derecha de nuestros gobiernos democráticos o pseudodemocráticos en América Latina. Y es importante que los consideremos. Después de ellos, viene un fenómeno muy curioso, una ruptura. Viene la famosa generación X. ¿Cuándo se nota que partimos de la generación anterior a esta? Hay un fenómeno muy específico, muy clave que genera esta generación, válgame la redundancia, que es la figura materna que deja el núcleo familiar para salir a trabajar. Ahí se da el enclave. ¿Por qué? Porque antes de eso el padre era proveedor y alcanzaba perfecto. Pero viene un exceso de producción en el mercado, en todo lo que son bienes y servicios, y entonces viene un consumismo. Empezamos a consumir mucho más de lo que necesitamos. Empezamos a consumir marcas, cosa que antes no se hacía. Se consumía necesidad, no marca. Y ya no es suficiente el dinero. Viene un endeudamiento, vienen crisis económicas de gobiernos mal planeados. Por ejemplo, la crisis del 82 en México con López Portillo, ¿no? Entonces, en esta devaluación de nuestras monedas, en este petrolarización de los dólares y en este desbalance, la mujer tiene que salir a trabajar. Esa clave hace que la estructura familiar se tense y en muchísimos casos se rompa. Vienen los primeros divorcios masivos, por ejemplo. Los chicos empiezan a ser educados, no hay todavía la estructura de guarderías, empiezan a ser educados por la televisión. Son la primera generación abandonada. Y la va a educar, pues programas como MTV, o sea, ¿cuál es otra característica que tiene esta generación? Son doble moral. Saben lo que es correcto, pero si pueden tomar un atajo, lo van a tomar. Hoy por hoy son jefes, entonces te van a contratar por outsourcing. No te van a dar empleos donde hagas antigüedad. Van a preferir pagar multas a hacer lo correcto. No van a escalar en una empresa de abajo hacia arriba. No. Ellos van a estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado y llego con un grado a un puesto superior al tuyo, aunque no sepas hacer las cosas. Porque a lo mejor hablo un idioma más que tú. Son abusados, son listos, son inteligentes, son aventados. Ellos quieren la recompensa ya. Es importante esto porque no se esperan a ganársela. Ellos son los primeros que van a buscar, lo merezco, porque además con los divorcios viene la sobrecompensación. Son los primeros compensados con cosas a cambio de cariño y presencia.
Ojo, no hay crítica moral aquí, estoy describiendo lo que pasó sociológicamente. Estamos hablando ya de los 70s a los 90s. Es una generación que además empieza a tener contacto con el extranjero, ya sea que viaje por negocios o con las primeras cuestiones de computación, ¿no? Son personas que van a estudiar mucho, van a leer mucho y van a aprender un segundo idioma, porque con 2 sueldos, por supuesto que aparentemente nos va mejor. Entonces van a tener una serie de beneficios, van a ir a Disney, van a comprar los tenis de marca, y van a tener aparentemente un bienestar, pero a un costo psicoemocional muy caro, que hoy por hoy pues están padeciendo y que pues, los tenemos mucho en terapias, ¿no? Son gente que se nos acerca a terapias y que les cuesta mucho consolidar, por ejemplo, una familia o la estabilidad en una empresa. Brincan. Junto con esta vino una generación pequeña. Esta casi no se menciona. Se les llama Xennial. Tiene la X de la generación anterior, la generación X, y la terminación nial de los siguientes que son los millennials. Esta generación es una generación que empieza a utilizar la vía, la autopista, la web, todo lo que es la tecnología. Empieza a tener los primeros aparatos, o sea, ya no son estas grandes computadoras inaccesibles, ellos ya tienen las primeras computadoras, los primeros videojuegos, los primeros celulares. A diferencia de la otra generación que busca tener un puesto clave en una empresa grande, con el menor esfuerzo, ellos son los empresarios, los nuevos empresarios, los jóvenes empresarios. Es muy chistoso porque se los reconoce porque siempre quieren convivir con los más jóvenes. Entonces les llaman chavorrucos y entonces quieren hacer bromas con los más jóvenes, pero siguen siendo muy mayores. Tratan de hacer empresas, tratan de tener ideas nuevas, tratan de entrar en este juego. Son bastante más agradables, menos inmorales que los anteriores y son una generación tal vez no tan hábil como la anterior. La anterior es muy sobreviviente, muy hábil, sino que estos tratan de hacer las cosas bien hechas, pero con los jóvenes. Casi no es la senior. De X llamando reunión. ¿Hay un micrófono abierto o están preguntando? Hay un micrófono abierto. Okay. Bueno, entonces esta es la generación senior. Después de ella, pues ya empezamos con los nativos digitales. La primera generación directa de nativos digitales, los millennials. ¿Qué características tienen? Bueno, al ser generaciones abandonadas, van a ser tribu entre ellos. Es muy curioso, aquí les cuento una experiencia rápida. Alguna vez una amiga mía me dice, es que mi hijo es muy solitario, no convive con nadie, es súper introvertido, se la vive en su cueva, en su cuarto, mira, ven, ve. Me asomo yo y le pregunto a Pedro, ¿con quiénes estás conectado a red? Sí. ¿Con quiénes estás haciendo trabajo en equipo? Pues con los 6 del equipo. ¿Y estás platicando con tu crush? Claro que sí. ¿Y estás jugando en línea? Sí, con unos vatos, son como 8. O sea, total, tenía como 23 personas metidas en su cuarto, pero de manera virtual. O sea, la mamá creía que era un solitario. ¿Cuál solitario? Ellos se conectan, ellos son comunidad y son comunidad global. Es la primera generación que empieza a conceptualizarse como generación global. Tienen amigos en el extranjero. Probablemente van a buscar estudiar 1, 2 o varios semestres o buscar empleo en el extranjero. Nadie los ata a un nacionalismo. Nadie los ata a las estructuras familiares, porque las estructuras familiares no estuvieron ahí. Nadie los ata a una empresa, porque cambian de empresa cada 2 o 3 años, para no aquilosarse en una empresa. ¿Cómo lo reconocemos? Son muy exhibicionistas, son muy lucidos, extrovertidos. O sea, se fotografían ellos, fotografían a su amigo, fotografían la comida que van a comer, fotografían el camino por el que van a caminar, fotografían el coche en el que se van a subir, te mandan la ruta y el restaurante al que van a entrar, todo está en redes sociales. Su vida está en redes sociales. O sea, los últimos en entrarse son los papás porque no entran a las redes sociales. Pero todos sus logros, todo está hacia afuera. Es difícil que ellos entren. Suelen ser niños muy superficiales, no necesariamente malos, no necesariamente inmorales, sí muy despistados, sí muy, de repente no les queda claro qué es lo correcto o lo incorrecto, porque escuchan la opinión de todos y no hay quien les haya dicho, esto sí se vale, esto no se vale. Poco formados por alguien, más bien informados, tienen acceso a muchísima información. Entonces, pues si fulanito opina y sutanito opina y merenganito dice,
pues da igual que sea una fake news o que sea una noticia real. Tienen que hacer algo muy espectacular los medios de comunicación y la mercadotecnia para llamar su atención. Pero son un público muy cautivo de ser atraídos y de ser atrapados en cosas comerciales. Y acaban endrogándose con tarjetas de crédito, y acaban endrogándose con pagos a paguitos, y acaban queriendo cambiar celulares que funcionan por el más nuevo. Les impacta mucho la marca. Se van a regir por pues, todo el registro que queda de la huella digital, a dónde has viajado, qué has hecho, dónde has estudiado, el colegio, el renombre del colegio al que hayas estudiado, muy hacia afuera. Es una generación complicada, porque si tú no empatas con ellos, no escuchan, no les interesa escuchar a otras generaciones. Son como muy egocéntricos, ¿no? Después de ellos viene una generación que es súper contraria. Aunque también son nativos digitales, los Xennials son súper introvertidos. Los Xennials se contraen a sí mismos. Sí tienen su grupo de amigos, pero es íntimo. Ellos no publican a dónde van, nadie sabe nada de ellos. En las redes tienen un seudónimo, no tienen nunca su nombre. O sea, si sacan fotos es al dije que tienen colgado en el tenis, no a ellos. O a la pulserita, o se representa mucho con signos y símbolos. Prefieren apoyar a influencers, a gente que haga web, que haga YouTubes, estantoperos, artistas, prefieren participar en ¿cómo se llama estas fundaciones? No, fondos, de fondeos para juntar dinero, a veces para tonterías, ¿eh? O sea, vamos a juntar $1, todos los que creen que los pandas deben de ser libres. Y el dinero ni les llega a los pandas, ¿no? Pero juntan el dinero. Entonces, se comprometen en ideales que les gustan, pero solo cuando les conviene. Tienen un poco confundida los valores con los derechos humanos, con la dignidad de la persona, con los valores religiosos. Y hacen como una especie de mezcla, ¿no? O sea, les gusta lo espiritual, pero no les gusta la religión. Están dispuestos a aceptar a las gentes de diversas ideologías de género, ideologías de género, pero no toleran a la amiguita que habla como fresa o al amiguito que habla como naco. Entonces tienen etiquetas de tribus urbanas. O sea, sí son muy tolerantes para una cosa, pero muy intolerantes para otra. Se frustran mucho. No saben manejar la frustración porque siempre fueron compensados y siempre se salieron con la suya. No es su culpa. Así los metimos en estas grandes burbujas. Les va muy mal cuando crimen organizado los atrapa porque no saben defenderse ni psicológica, ni emocional, ni verbal, ni físicamente. Es una generación muy blanda, entonces normalmente están emburbujados, porque también así nosotros los hemos tenido, ¿no? En burbujas de seguridad, o el fraccionamiento, o el club cerrado, o la escuela privada, o con los tíos y no con nadie más. Y de repente a veces el daño está dentro del mismo fraccionamiento, ¿no? Pero bueno, son muy, 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 muy a favor de lo ecológico, son nativos digitales, 100%, tienen una fuerte adicción a redes sociales, y ahora con la pandemia se ha puesto peor. Quieren opinar, todo opinan, aunque no tengan fundamentos y lógica con qué argumentar, pero ellos opinan, aunque de repente caen en contradicciones. Son muy sensibles, muy sensibles. Es muy fácil tumbarlos, es muy fácil hacerlos llorar, es muy fácil enojarlos. Una generación que le ha costado. O sea, sus lágrimas son reales. Podríamos nosotros burlarnos y decir, ay, generación de cristal. Pero la verdad es que nosotros los hemos hecho así y sí es una generación que sufre mucho, es una generación que le cuesta mucho trabajo esta parte psicoemocional, no lo saben manejar. Pero no son la última generación. Viene otra, nuestros alfas. ¿Quiénes son estos alfas? Bueno, son los nacidos en este siglo, completamente digitales. Todavía no presentan muchas características. Sabemos que son los makers, o sea, van a trabajar por proyectos. Las estructuras escolares van a cambiar, ya no van a ser salones con escuelas, con cursos, sino que van a tener proyectos y van a llamarte a ti como asesor. Nos va a convenir a los profes, vamos a poder pagar más. y bueno, los programas ellos los van a tener, nosotros nada más les cubrimos sus necesidades. Conectados y manejo de digital desde muy chiquitos, van a tener problemas de salud, vista, cervicales,
dedo, túnel carpiano, por el uso de la tecnología, porque están empezando demasiado jóvenes. Aquí el lujo de ellos va a ser unplug. O sea, los ricos van a ser los que se pueden desconectar, porque todos los demás tendrán que estar conectados por cuestión laboral. Van a vivir y van a estudiar y van a forjarse en el extranjero y no en un país, sino en muchos. Ellos son los que van a viajar. Ellos van a tener pasaporte desde muy jóvenes y van a tener que acostumbrarse a lidiar con un africano, con un sudamericano, con un norteamericano, con un europeo. Y van a tener que aprender, van a estar construyendo esta cultura, ya no solo la idea de lo global, sino una cultura global. Tan es así que, bueno, pandemia nos ha demostrado esta cuestión global que nosotros no habíamos visualizado tan fuerte. Si se prestan atención, la decisión de unos pocos en un país remoto, en una ciudad remota de un país remoto, paralizó el mundo. Y lo paralizó muchos meses y nos faltan. Entonces, es una generación que va a vivir estas realidades mundiales, globales. Son generaciones muy rápidas de mente, pero poco profundas. A ellos hay que acompañarlos para enseñarles criterio. Y es una generación que hay que acompañar mucho porque son muy buenos y son muy ingenuos. Bueno, son muy chiquitos, pero no conciben la maldad o la perversión del otro. Entonces, por ejemplo, ataques como el de ayer o el de hoy en la mañana en Viena, los sorprende porque no pueden entender por qué hay maldad y por qué alguien dispararía en 8 puntos diferentes de una ciudad tan pacífica como Viena. Entonces, van a estar muy al pendiente de lo que pasa en el mundo, aunque no sepan qué le pasa a la abuelita en la casa de al lado. Esta parte familia va a quedar muy modificada. Ellos no van a trabajar en empresas, van a trabajar en proyectos que les gustan. Y van a crear, tanto ellos como los de arriba, los centennial, van a crear sus propias carreras. Si no existe la carrera, se la van a inventar. Por ejemplo, tengo la amiga de mi hija, tengo 2 hijos, mi hija, su amiga quería hacer algo por los migrantes del 2012 que salieron de ISIS en Asia y en África hacia Europa. Y ella quería hacer algo. Y no existe esa carrera. O sea, hace una carrera de ayudar a migrantes. Entonces ella estudió en una universidad en México la carrera de gestor de paz, estudió técnico en urgencias, estudió alemán y estudió náhuatl, más el inglés, más el español. Está capacitado hoy por hoy para ser casco azul de ONU. Y se creó su propia carrera de mediador de paz. Una carrera que no existe, pero que va a ser muy necesaria. O sea, no van a esperar a que las estructuras los alcancen. Ellos van a generar el empleo que requieren, van a generar el perfil que tiene que estar en sus redes sociales, van a generar los estudios que quieren aprender, el famoso homeschooling, el famoso estudiar por proyectos, el colaborativo, todo esto, te digo que son los makers, son los que van a hacer, no los que están esperando a que alguien les enseñe. Una generación bastante interesante. Habrá que acompañarlos. ¿Qué consideraciones importantes tenemos? Primero, los límites entre las generaciones no son rígidos. Depende de los sistemas de creencia, del contexto histórico que te toca vivir, porque no es lo mismo ser citadino que ser de zona urbana. No es lo mismo ser de un país que de otro. No es lo mismo tener muchos hermanos a ser hijo único. O sea, hay muchísimos factores que van a influenciar en esto de las brechas generacionales. También el posicionamiento sociocultural. No son estándares latinoamericanos. Normalmente cuando describen a las generaciones nos ponen estándares norteamericanos. Luego hay que adaptarlos a la realidad latinoamericana, que es de cocina aparte, como todos nosotros sabemos, ¿no? Otra consideración importante. Convivimos siempre todas las generaciones todo el tiempo. Esto se nos olvida. De repente tendemos a separarnos de ellos y a alucinarlos y a padecerlos. Y la verdad es que convivimos juntos todo el tiempo. Pero que si no aprendemos a estar siempre unidos y en base al respeto, nos va a llevar la tristeza. Miren, les cuento rápido una experiencia. Un día me llamaron para dar esta misma plática en un sistema de salud del gobierno en un municipio de aquí de Querétaro, ¿qué era? Huimilpan, ya no me acuerdo. Cadereyta, en Cadereyta. Y era todo el sistema médico de clínicas y hospitales regionales del sistema de gobierno, de salud de gobierno. Y querían que diera esta plática de brechas generacionales. Y yo como, ¿para qué a médicos? O sea, ¿qué tiene que ver los médicos con las brechas generacionales, no?
Y me explicaba una directora de una de las clínicas que tiene urgencias, que un día llegó un paciente y no había ningún médico, porque además se llevan muy mal los residentes, digo, los directores que tienen como 30 años, con los pasantes que tienen como 20. Se llevan de la patada, o sea, siempre se están boicoteando. Entonces, llegó un paciente y lo atendió un pasante de 20 años, un R1, mientras que el médico general no estaba y no estaba el director de la clínica. El hombre necesitaba una perforación de neumotórax. Pues vio un video de YouTube, agarró una pluma y le perforó el pulmón. Menos mal lo salvó. El problema es que otro hizo lo mismo con un campesino que traía muy mal una uña. Se había cortado sobre la uña del pie, en el dedo gordo del pie. Y vio un YouTube y le quitó la uña. El problema fue que cuando le arrancó la uña, le arrancó un pedazo de vena y se les estaba desangrando el campesino en la clínica. Por supuesto que llegó el médico, se insultaron y me decía la directora, este hombre debió de habernos demandado. No lo hizo porque es campesino, pero no es justo. No es justo que porque las generaciones no se llevan, le puede costar la vida a alguien, porque estamos empezando a tener fuertes problemas relacionales entre las diferentes generaciones, porque no han aprendido que tenemos que respetarnos. Que así como yo le exijo respeto al chavito, yo también tengo que respetar al chavito, porque probablemente tiene algo que enseñarme, porque no lo sé todo, aunque tengo 52 años. ¿Sí me explico? Y que nos va muchísimo mejor todas las generaciones juntas que creer que mi generación es la mejor. En la medida en que aprendamos a que convivimos todo el tiempo todos juntos, vamos a armarla en la vida. Porque al final del día somos una especie. Al final del día somos los seres más inteligentes de la creación tratando de sobrevivir 25 o 30 siglos en este planeta. Entonces tenemos que aprender a respetarnos. Algo tiene que enseñarme el otro, como yo tengo algo que enseñarle al otro. Por eso empecé con los temas de posmodernidad, para entender que no es de gratis, que pensemos y que estemos siendo así, ¿no? Y por último, casi no se ve, pero dice, no se puede cambiar el sistema de creencias del otro si no estoy dispuesto a cambiar el mío. O sea, yo no puedo pedirle al joven que cambie si yo no tengo la humildad de atreverme a cambiar yo mis propios paradigmas y mi propio sistema de creencias. ¿Qué es lo mejor que podemos darle a estos jóvenes? Acompañamiento y criterio. Amor, testimonio con los valores que vivimos, porque ellos aprenden más del testimonio que de la palabra. Palabras hay muchas y en redes más. Pero nuestro testimonio diario, o sea, por ejemplo, que yo me forme en la tiendita de la escuela en vez de pasarme y brincarme toda la fila porque soy la maestra, les dice más a ellos del respeto que si los regañara. Porque tanta hambre tienen ellos como tengo yo. Y son pequeños detalles, y yo sé que todos ustedes lo hacen. Esos pequeños detalles que parece que no se notan, que estés en redes sociales y que te diga tu alumno, oiga, Miss, ¿qué cree? Ya no fumo hace 3 meses. Le contesto, oye, qué padre, ¿qué dicen tus papás? Mis papás ni siquiera sabían que llevaba yo 5 años fumando. Pero tú estás ahí para escucharlo, ¿sabes? Tú estás ahí para cachar esos logros. Tú estás ahí para cuando tienen la depre. Y saber que cuentan contigo hace la diferencia. No importa qué generación seas. Cuando te atreves a vivir con ellos, en la apertura de, a ver, enséñame a jugar a Among Us. ¿Por qué no sé jugar a Among Us? Y se burlan de ti porque te equivocas en Among Us. No pasa nada. Porque luego tú les enseñas la parte de la historia universal que no saben, pero no me burlo de ellos. ¿Me explico? Es como darnos la oportunidad a convivir con estas brechas generacionales y entonces poder dialogar con la cultura actual. Y que te expliquen por qué el dark funk es genial. O por qué el rap tiene algo de valor. No, por favor. Pero bueno, vamos a escucharte. ¿Sí me explico? Es interesante cuando te atreves a dialogar. Porque entonces ellos podrán dialogar contigo cuando tú seas un mayor. Y te podrán tratar con cuidado y con cariño. Digo, para viejos vamos todos. Entonces, no sé. Ese es el tema que veníamos hoy a poner a la mesa.
pero me gustaría escucharlos. No sé si hay dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes. Y no sé cómo dejar de compartir. Aquí. Ok, bueno, pues eso es lo que quería yo compartirles. De tener compartición. Aquí está. Muy bien. No sé si haya dudas, comentarios. Me tendría que asomar al chat, ¿verdad? No, no hay dudas. Sí. Ay, sí. Damos tiempo que escriban. Sí. Realmente no son dudas, sino felicitarte porque lástima que el tiempo sea tan corto, porque escucharte es demasiado grato, manejas el tema de una manera hermosa, transmites el conocimiento muy bien y me pareció una charla fabulosa, de verdad que te felicito. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Me van a hacer sonrojarme. Mi total admiración. Tomé apuntes como nunca para saber bien los nombres. Yo vivo en Estados Unidos y veo esto a un nivel más complejo con la cultura, el choque de la cultura y de que los chicos no quieren aprender español o los padres no tienen tiempo. Entonces me encantó escuchar todo esto y veo que es tu pasión y que lo hablas como con mucha bondad. Así que excelente, me encantó. Gracias. No sé si haya más, que si haya dudas, así de, oye, ¿cómo hacemos así o cómo hacemos así? ¿No? Bueno, pues yo me apuré para las dudas. Sí. Yo quería plantear una con respecto a esta generación que nos comentaba que era muy blanda y que sufría bastante. Algún tip o alguna consideración para un correcto tratamiento con ellos, tenemos que compartir mucho con ellos, uno los ve, ¿cierto? Pues en mi caso, mis sobrinos, la mayoría, y los veía ahí, algunos de ellos, no todos, y decía, bueno, ¿cómo no ser rudos? Porque ya ahora con lo que nos explicas entiendo que de verdad sufren y que las lágrimas son verdaderas. Entonces, ¿cómo no ser rudo, pero también ayudarlos a vivir esas situaciones que viven? Que pienso que es acompañándolos en el día a día. O sea, primero, no faltarles al respeto cuando sufren, ¿no? Segundo, entendiendo desde dónde lo dicen. Cuando tú entiendes, te cuento una experiencia rápida. Voy a dar historia universal dentro de las materias que doy. Entonces, por supuesto que veo Segunda Guerra Mundial. Y el año pasado, Clarita se paró a hablar de la Segunda Guerra Mundial y estaba tan nerviosa por exponer frente a mí que se empezó a trabar. Y de esas veces que se traban y no continúan y atrasa la clase y se empieza a poner inquieto el salón. Y entonces yo decía, Clara, ¿puedes exponer? No, sí, Miss, ahorita expongo, no sé qué. Y se salió corriendo y lloró. Entonces, por supuesto que medio salón la iba a criticar y yo los detuve. Regresa y dice, Miss, sí quiero exponer. Le digo, no te apures por tu calificación. Si logras, adelante, si no, para eso hay un equipo. Total, que no pudo, se sentó y lloró. Y entonces se para Santiago y dice, Miss, Clara solo tiene que exponer a 25 compañeros. ¿Qué tal si le hubiera tocado vivir la guerra? Le digo, Santiago, no le toca vivir la guerra, pero ella tiene que superarse, ¿no? O sea, ella estará lista en algún momento y lo podrá hacer. Y agarra a Santiago y dice, Miss, tenemos que vivir otra guerra. O sea, por supuesto que qué miedo. Claro que no, Santiago. Carcajada general. Pero entendí lo que quería decir Santiago. Y entonces lo aproveché. Y entonces hablé de lo que tuvo que vivir la gente en la guerra mundial, porque me importa un bledo los datos oficiales de la Segunda Guerra. Estos están en el libro. Sin explicarles a ellos lo que la gente tuvo que vivir para que ellos por lo menos pudieran tener el criterio de decir, pues no me estoy muriendo. O sea, hablarle a 25 no es tan grave como estar frente a los soldados nazis. Y entonces hice el acompañamiento y Clarita al final me dijo, gracias, Miss, por no juzgarme. La siguiente vez que le tocó exponer Guerra Fría ya estaba mucho más completa. O sea, ya se empoderó. Pero no me burlé de ella, no permití que se burlaran e hice la reflexión con ellos. Aproveché la experiencia didáctica para poder
hablarlo. Y a veces no es la edad, a veces también es la idiosincrasia. Me tocó en ética. Una alumna, yo doy clases en escuela que es laica, entonces tengo alumnos de muchísimas conceptualizaciones religiosas. Y estamos viendo los temas de transfusión de sangre y trasplante de órganos. Y en mi escuela hay una gran comunidad de personas mormonas, de la iglesia adventista de los, ay, no me acuerdo el nombre oficial, de los últimos santos, por ahí va. Y entonces, por supuesto que ella dijo que no quería que la transfusión de sangre. Y por supuesto que el grupo ya se le iba al cuello, ¿no? Porque, ¿cómo crees que te vas a morir? Y vas a permitir que se muera tu hija por no tener trasplantes. Y yo le dije, a ver, aguas. La única regla en ética es el respeto. Y entonces yo empecé a explicar, no todo mundo está acostumbrado a que su religión le permita. Y dice a uno de mis alumnos, dice, Miss, que el gobierno nos imponga que todos reciban transfusión. Digo, qué bonito. Entonces, si el gobierno empieza a imponer, pues al rato impone como pensamos, ¿no? Qué miedo. Y entonces se me queda viendo como diciendo, no. Por ahí, gracias a Dios, salió una alumna que dijo, Miss, ya hay sangre artificial clonada. Digo, eso tenemos que hacer. Apoyar la tecnología para poder desarrollar sangre que no comprometa nuestra ideología. Al final igual se acerca la alumna y me dice, Miss, gracias por no dejar que me comieran viva, porque esa es mi creencia. Entonces de repente tienes que hacer este árbitro para darles parámetros. Lo que no tienen ellos son los parámetros de criterio, de hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, uno imagínate, quería que el gobierno nos imponga, qué miedo, de por sí, nuestros gobiernos, ni a cuál irle. Entonces, acompañarlos, yo te diría que acompañarlos, así con respeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. La ilustración es excelente, es excelente. Sí. No sé, alguien que quiera a lo mejor compartir algo, porque seguro como maestro has vivido más de una experiencia. Cualquiera de ustedes. A ver, yo diría, por el hecho de que vivo acá en Estados Unidos, también estoy en una escuela laica y la votación de hoy, pues en los salones de clase en esta semana ha habido mucha consejería o pautas para resaltarle a los chicos y a las chicas de que sí tienen derecho a la votación, pero que hay que respetar la creencia o al partido que usted esté apoyando. Entonces, encontré como una afinidad con lo que acabaste de explicar, con eso de sí, validarles ese derecho cívico que tienen, pero no imponer o decir de que me gusta este más que el otro. Entonces, a veces uno está en una situación muy incómoda y me gustó lo que dijiste, un árbitro de parámetros y uno grita por dentro, ay, que se acabe ya, que pasemos a otro tema, porque, y hacerlo de una forma que no los vaya a minimizar a ellos, sino de que validen, que tienen su derecho, pero hacerlo bien, hacerlo sentir bien. Quería decir sí. eso. Sí, sí, por ahí va un poco. Por ahí va un poco, sí. Bueno, Nayeli, no, muchísimas gracias. Excelente, excelente esta enseñanza que nos dejas hoy, todo muy, muy claro, muy útil, cosas nuevas incluso, cosas muy de mucho aprendizaje. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, sí, no hay más preguntas, si no hay más opiniones al respecto, entonces vamos a terminar como siempre con nuestra oración. Y nada. Gracias por la oportunidad. Digan a Nayeli, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Nayeli, por lo que nos ha compartido hoy, por todo el equipo de trabajo. Pedirle al Señor que multiplique todos los dones que les ha dado a ellos y que han puesto al servicio de Él. Sabemos que todas estas enseñanzas que hemos recibido hoy, el Señor nos las ha traído como un regalo. Y le pedimos a Él y a su Espíritu Santo que nos ayuden a llevar a la práctica
y hacer luz como Él nos ha enviado, hacer luz y sal del mundo con todo lo que aprendemos. Pedimos, Señor, también que nos des la fortaleza, la capacidad, la sabiduría para aceptar a todos nuestros hermanos, para generar un ambiente de convivencia, de respeto, donde reine el amor, donde reine la paz, donde cada uno podamos entendernos desde nuestras capacidades, desde nuestras limitaciones, así como Jesús lo hacía, como Jesús entendía a todos, nos entiende a todos, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra cultura, sin importar lo que somos, de dónde venimos, lo que hacemos. Permítenos, Señor, también mirar así a cada uno de nuestros hermanos, con la mirada de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por este momento, por esta enseñanza, por este gran regalo, Señor, que nos das esta noche. Porque eres tú quien se glorifica en este grupo. Eres tú, Señor, quien habla a través de cada uno de tus servidores. Eres tú, Señor, el que haces que esto suceda, que esto que pasa aquí pase cada martes. Gracias, Señor, por convocarnos, por invitarnos, por reunirnos y por poner en el corazón de cada uno de nosotros el estar aquí presentes. Bendito seas, Señor, alabado seas. Señor, encomendamos a tus manos, dejamos al pie de tu cruz, Señor, todas nuestras preocupaciones, necesidades de cada uno de los hermanos que están aquí conectados esta noche, de los que no pudieron conectarse por alguna razón. Entregamos, Señor, sus trabajos, sus familias. Pedimos, Señor, que tú proveas según tu sabiduría, según tu bondad, que es infinita, que no se agota, Señor. Pedimos la intercesión de María Santísima para que también podamos caminar de la mano de ella hacia el corazón de Jesús. Hoy martes de Nuestra Señora, la Virgen María Auxiliadora, pedimos a ella auxilio de los cristianos, que nos acompañe en cada dificultad, en cada reto que tenemos en el trabajo, en el salón de clases, en el aula. Que ella nos dé un corazón dulce como el de ella, le pida a Dios un corazón dulce para nosotros como el de ella, y poder afrontar cada situación, cada reto que nos presentan nuestros estudiantes en el día a día. María Santísima, nos acogemos a ti, sabemos que intercedes por nosotros, que nos amas como una buena madre que eres. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a Nayeli y a cada uno de ustedes por conectarse en esta noche. Un fuerte abrazo en el Señor. Nos vemos con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Vale, no olviden invitar a sus colegas, a sus amigos para este espacio. Los queremos mucho. Una feliz noche. Gracias, Nayeli. Dios te bendiga. Gracias, Nayeli. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, feliz noche. Buenas noches. Bye.